Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta octava semana de nuestro módulo de operación y control de almacenes. Vamos a compartir pantalla y aquí tenemos un archivo que hemos preparado para ello. Dice operación y control de almacenes, es la semana número 8. Estamos en la unidad número 1. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos desde el CONALEP Monclova. ¿Cómo va nuestro avance de nuestro módulo? Pues aquí lo tenemos. Estamos en la última parte del punto 1.3, que también es la última parte de la unidad 1. Estamos en la semana número 8. Entonces ya esta semana terminamos la unidad número 1. ¿Qué trata esta semana? Dice aquí. Vamos a ver el punto B, que se llama determinación del acomodo para el envío de materiales. Acomodo del envío de materiales. Y para el acomodo de este envío de materiales tenemos que ver los puntos, los procedimientos, de acuerdo a la cantidad de material que vayamos a enviar y de acuerdo al producto, donde el producto se subdivide en tipo de material, el embalaje es lo que lleva como nieve seca para que no se quiebre. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Si ustedes compran una televisión, viene en una caja cerrada. Al abrir la caja, tiene secciones de nieve seca o de hielo seco, como le llamen, que es lo que amortigua que la televisión no se dañe. Entonces, eso es el embalaje. Sujetar el producto para que viajando no se dañe. Ese es el embalaje. Envase también, dice, de acuerdo con el tipo de transporte, puede ser aéreo, a través de los aviones, terrestre, a través de trailers o de camionetas, y marítimo a través de buques, barcos. Y también el otro punto es la preservación. ¿Qué es preservación? Es mantener en buen estado, preservar los productos. ¿Cómo? Pues si, por ejemplo, requieren refrigeración, pues hay que ponerle un transporte con refrigeración. Si es un transporte a granel, pues tenemos que poner un dispositivo para que sea a granel. Bueno, esos son los puntos que vamos a ver esta semana. Son 5 grandes puntos. Vamos a empezar por el concepto o por la introducción del tema. Determinación del acomodo. Dice, hay procedimientos y hay criterios para la logística eficiente. Recordemos, procedimientos, ¿qué es procedimientos? Pues los manuales que tenemos escritos con los que nos capacitan para hacer bien nuestro trabajo. Esos son los procedimientos. Y también los criterios. ¿Qué significan los criterios? Si dice que las cajas de televisiones nomás se pueden apilar dos, una arriba de otra, pues no vayas a poder a poner cuatro, una encima y encima y encima y encima, porque no va a resistir la caja. Puede ser que sea una caja que tenga una dureza determinada que nomás aguanta otra televisión arriba, pero si tú la sobrepasas poniéndole tres o cuatro televisores arriba, pues el cartón no va a resistir y la televisión se puede dañar. Esos son los criterios. Para una logística eficiente, ¿qué es para una logística? La palabra logística son los movimientos de materiales que vamos a hacer nosotros dentro del almacén o dentro de la empresa. ¿Dónde se van a guardar? ¿Cómo los vamos a transportar? ¿Quién lo puede sacar? Cuál grúa o cuál montacargas vamos a poder utilizar para mover los materiales? Todo eso se llama logística. Logística es el movimiento de materiales, debe ser eficiente, debemos de saber dónde están, hay que tenerlos identificados, resguardados, con el equipo de movimiento correcto, etcétera, etcétera.
Seguimos. El índice del día de hoy, el día de esta semana, son 7 puntos. Primero, introducción y objetivos. Segundo, criterios de acuerdo a los procedimientos. Tercero, criterios de acuerdo a la cantidad o el volumen de los materiales. Cuarto, criterio de acuerdo al tipo de producto, si son peligrosos o si son corrosivos, etcétera. Quinto, criterio según el transporte, si es por avión o por buque, por barco, por camioneta, por tráiler. Sexto, preservación y monitoreo. Si el producto que vamos a transportar es fruta y esa fruta requiere refrigeración, o por ejemplo, estamos transportando queso, estamos transportando yogurts, estamos transportando fruta, pues requiere trailers con equipo de refrigeración. Requerimos buques o barcos con equipo de refrigeración. Eso es lo que habla de preservación. Y el punto número 7 es implementación y casos prácticos. Bueno, ya tenemos 7 puntos por ver. Vamos a ver de qué se trata el primero. Propósito y el alcance del acomodo en el envío. Propósito y alcance del acomodo en envíos. Dice aquí, el propósito es la integridad. ¿Qué es la integridad? Pues que no corra riesgos el chofer, que el vehículo no se nos vaya a dañar, que el montacargas pueda con el transporte que estamos cargando, que las llantas sean las correctas para el camión que estamos repartiendo. Dice integridad, garantizar la protección de materiales, asegurar que los productos lleguen sin daños durante el transporte. Recordamos que aquí estamos hablando de transporte de materiales en diferentes medios. Pueden ser marítimos, terrestres o aéreos. Después de integridad, vamos a hablar de eficiencia. Optimizar operaciones logísticas. ¿Qué significa optimizar operaciones logísticas? Pues tener los movimientos correctos, no hacer movimientos de más, hacer donde esté acomodado el producto, que esté al alcance del montacargas, que el montacargas pueda desplazarse a través de caminos despejados, y todo eso son los movimientos de los materiales, deben de ser óptimos. Seguimos. ¿Cuál es la meta? Pues asegurar que el producto llegó bien. ¿Qué significa conformidad? Pues que va bien, que resultó bien el movimiento del producto. Eso es conformidad. Dice cumplir con las regulaciones de transporte nacionales e internacionales. Esa es la meta. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos clave. Primero, no tener daños. Reducir los daños o minimizar los daños y las pérdidas durante el transporte. Optimizar el uso de espacio en los contenedores o en los transportes, en los vehículos. Otro, asegurar la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad en un envío, supongamos que llevamos televisores en un tráiler. La trazabilidad significa desde qué planta salió ese televisor. Supongamos que salió de una empresa de Japón. ¿Qué día salió de la empresa de Japón? ¿En cuál medio llegó hasta aquí, hasta México? Si fue por aéreo, si fue por buque. ¿Cuál en la aduana por donde entró por México? ¿Cómo de la aduana lo pusimos en un tráiler? ¿Qué compañía de tráiler es la que transportó esa televisión? ¿Cuántos televisores viajaron en ese pedido?
a qué cliente es, toda esa información de un televisor se llama trazabilidad. Que sepamos la historia de cómo ese producto fue movido, trasladado, inclusive saber dónde se produjo ese producto. Todo eso se llama trazabilidad. Siguiente es cumplir con las regulaciones de transporte. Si hay reglas en Estados Unidos respecto a los trailers, a las cajas, pues hay que cumplirlas. Si hay regulaciones diferentes en México, pues hay que cumplirlas. Las regulaciones tenemos que cumplirlas para no tener problemas. Ahora dice que hay que respetar los procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? Son los escritos que nos dicen cómo debemos de hacer las cosas. Es de donde nos pueden a nosotros capacitar cuando recién llegamos a un trabajo. Acomodo. Primero, el procedimiento tiene que hablar del acomodo. Tiene que hablar en qué se va a enviar. Si esas televisiones pueden salir por avión o por barco o por tráiler, que sepamos cómo pueden viajar. Y para los criterios de envío hay reglas, hay normas internas dentro de la organización, hay normas o estándares de la industria. ¿Qué significa eso? Si yo tengo los televisores, pues tengo reglas internas, por eso hay normas internas. Yo soy de la compañía de Sony, estoy en Japón, estoy enviando televisores. Sony como empresa tiene reglas, tiene normas internas, pero también hay estándares de la industria. Toda la industria de las televisiones en el mundo tienen sus reglas. Todas las televisiones, todas las empresas del mundo en televisiones tienen sus reglas. Entonces, hay reglas internas y hay reglas de todo el mundo o de toda la industria. También hay requisitos para poder meter medicamentos a México. Hay muchos requisitos. Para poder meter alimentos a México, hay muchos requisitos. Para meter mascotas a México, hay muchos requisitos. Esos requisitos hay que cumplir con ellos. Ahora vamos a ver la optimización del espacio dentro del almacén. ¿Qué significa? Pues que hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, la primera es agrupación. Agrupar productos que son compatibles de acuerdo a sus características físicas y químicas para maximizar la carga, la capacidad de carga. Pongo un ejemplo. Si yo tengo televisores para transportar y adicional tengo, por ejemplo, vajillas, platos que vengan en cajas, pues si todo viene en cajas y todo puede acomodarse en un tráiler, en un contenedor de un barco, pues hay que optimizar, hay que agrupar, porque los dos vienen en cajas. Pero es muy difícil combinar un televisor con transportar ácido, con transportar medicamento. Los televisores pueden ir con cosas que vengan en cajas y en cajas que no sean ni corrosivas, ni explosivas, ni peligrosas. Tienen que ser cosas afines a los televisores para que vayan juntos. Seguimos. Consolidación. Dice, hay que juntar. Consolidar quiere decir agrupar, juntar. ¿Qué significa? Pues que si tenemos un pedido, hay que agrupar diferentes pedidos en un solo envío. Pongo un ejemplo. Yo acabo de comprar desde China este, que es para poner mi teléfono. Aquí lo pongo
y le doy el ángulo correcto. Este es para poner mi teléfono cuando yo hago grabaciones o cuando quiero hacer una selfie o cualquier cosa, aquí pongo el teléfono. Bueno, entonces este me llegó desde China, pero no va a haber un barco nomás para mi producto. En el barco vienen muchos productos. La empresa vende muchas cosas, ese soporte, pero también vende fundas de celulares, también vende productos de belleza para la mujer, también vende jabones, también vende muchas cosas, esa misma empresa, que hay que agrupar, hay que consolidar, hay que juntar cajas para hacer un pedido. Pues viene desde China, ¿se imaginan? Siguiente punto. Paletización. Paletización. ¿Qué es la paletización? Bueno, tenemos que hacer tarimas, donde pongamos, por ejemplo, televisores y luego también tengamos sartenes que vienen en cajas. Y esos sartenes y esos televisores lo pones en una tarima y los envuelves con plástico para que no se caigan. Los envuelven con plástico en una tarima y a eso se llama paletización, para aprovechar el espacio disponible. Paletización. Reducción de costos. Optimizar el aprovechamiento de carga disminuye los gastos, disminuye el dinero. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando más el transporte. Ahora vamos a ver la clasificación de materiales y productos. ¿Cuál es esta clasificación? Vamos a verla. Si son explosivos, si son corrosivos, si son peligrosos. La primera es clasificación de materiales por características físicas. Bueno, para clasificarlo es las características físicas. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la fragilidad de cada material y producto? Para saber si voy a llevar televisores y aparte voy a llevar copas de vidrio, como que la copa de vidrio requiere un manejo más delicado, mientras que el televisor menos que una copa de vidrio. Ahora vamos a ver clasificación de materiales de acuerdo a su reactividad, inflamabilidad y toxicidad de sustancias químicas. ¿Qué tan tóxico es este material que estamos moviendo? Ambientales. Determinar qué tan importante es para ese producto la temperatura, la humedad, la luz. Muchos productos les da la luz y se echan a perder. Muchos productos, por ejemplo, si le da la luz a algunos alimentos, se echan a perder. Entonces, hay que ver qué tanto pueden soportar la luz. Compatibilidad. ¿Qué es compatibilidad? Que sean amigos, que se lleven bien, que se puedan transportar juntos, que se puedan cargar juntos. Eso se llama compatibilidad, que sean amigos esos productos. Clasificar productos de acuerdo a la compatibilidad para el acomodo conjunto. Vamos a ver un video para reforzar estos conceptos. Vamos a ver el video que nos está enviando para poder ver algo. Hablaremos del almacenamiento y las incompatibilidades entre reactivos. Las variables más importantes que hay que tener en cuenta es la peligrosidad propia de cada una de las sustancias y la cantidad que tenemos que almacenar. La gestión adecuada y eficaz vendrá dada si tenemos la correcta información, una correcta formación y
la identificación de los productos mediante las etiquetas es adecuada. Incluso para una buena gestión deberemos consultar en las fichas de datos de seguridad el apartado 7. La incompatibilidad de los productos está indicada en este apartado y podemos intentar clasificar de forma más correcta. Siempre hay que tener en cuenta que la cantidad que tenemos que almacenar tiene que ser la necesaria y si vemos que se van acumulando debemos reducir los stocks. Para un correcto almacenamiento debemos seguir los criterios generales de almacenar según el tipo de riesgo con más restricción, teniendo en cuenta las propiedades físico-químicas, toxicológicas y ecotoxicológicas, siempre usando el envase original con un buen estado de la etiqueta. Si no se puede usar el envase original, debemos etiquetarlo correctamente e indicando también los pictogramas necesarios. Debemos tener un acceso restringido a los productos cancerígenos, mutagénicos y los que tienen características especiales para saber en todo momento que entramos en contacto con productos que pueden tener unas repercusiones graves a nuestro organismo. Debemos colocar los envases más grandes en la parte inferior y los pesados también y los más pequeños en las partes superiores del almacén. Tenemos que eliminar los productos que no se utilizan y usar recipientes, estanterías y armarios en espacios adecuados. Las incompatibilidades y las reactividades entre productos debemos tener en cuenta las distintas clases de peligro debido a las distintas propiedades que tienen. Siempre tendrán incompatibilidades los explosivos con los demás reactivos o las demás propiedades y estos deberán estar en un armario separados para evitar que entren en contacto con los demás y evitar peligros. Entre los inflamables y los comburentes, tal como hemos comentado cuando hemos presentado los pictogramas, tenemos que tener en cuenta que deberíamos almacenarlos por separado. Siempre que no sea posible, requeriremos espacios o armarios adecuados para el riesgo que se pueda correr en caso de un accidente. Los demás compuestos, también teniendo en cuenta pequeñas incompatibilidades, también pueden estar almacenados juntos, pero en sitios adecuados. Y el que sí que es verdad es que los que son especiales, bajo este pictograma de afecto grave para la salud de las personas, que son los carcinogénicos, mutagénicos, los teratogénicos, estos deben estar almacenados en un espacio separado para que la persona que entre en contacto con ellos sepa en todo momento dónde está accediendo. Además de las incompatibilidades, debemos tener en cuenta que hay reacciones peligrosas de los ácidos. También tenemos sustancias que son fácilmente peroxidables, como los éteres, y no se pueden almacenar conjuntamente los que puedan reaccionar entre sí de forma violenta. Los compuestos que reaccionan fuertemente con el agua debemos aislarlos del agua, incluso aquellos que puedan reaccionar con la humedad del ambiente tenemos que intentar aislarlos del ambiente. Los compuestos que reaccionan violentamente con el aire o con el oxígeno también deberemos protegerlos. Hay reacciones entre los ácidos y las bases, como por ejemplo el ácido sulfúrico con el hidróxido de sodio. Debemos vigilar de juntar esos ácidos fuertes con los ácidos débiles que desprenden gases y el ácido nítrico del ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico con cianuros o sulfuros. Estas son unas incompatibilidades más importantes, pero sí que es verdad que si dudamos de la incompatibilidad o carecemos de esta información, en todos los laboratorios disponemos de hojas de incompatibilidad que debemos consultar para tener esta información. Los carteles identificativos que podemos encontrar dentro de los almacenes también nos ayudarán a seguir sus indicaciones de las incompatibilidades. En caso de derrame, disponemos de un kit de emergencia para poder recoger de forma adecuada los residuos que se generen. Y en caso de que detectemos una posible deficiencia, debemos comunicarlo al responsable.
Bueno, jóvenes, después de ver esa forma de ver compatibilidades de los productos químicos unos con otros dentro del almacén, vamos a ver ahora el embalaje. Consideraciones de embalaje según el producto. Recordemos que embalaje es los acondicionamientos que le vamos a poner para que viaje de manera segura nuestro producto. Poníamos el ejemplo hace ratito de los televisores que vienen dentro de una caja, pero adentro de la caja está protegiendo al televisor nieve seca, formas de nieve seca que se ajustan a la televisión para que quede justa, que quede apretadita, pero que esté lejos de recibir algún golpe. Vamos a ver aquí. Dice aquí, materiales, considerándolo el embalaje. Dice, selecciona materiales para protegerlos como cartón, plásticos o espumas. Resistencia, determinar el grueso y la resistencia necesaria en el embalaje. Si yo pongo cajas de cartón y el cartón es muy duro, pues puedo posiblemente poner una, dos o tres cajas arriba de esa caja. Pero para esto hay que hacer pruebas y determinar la cantidad correcta que se puede poner arriba. Pueden ser tres, pueden ser dos, o puede ser que no permita que pongamos nada arriba. Otra de las consideraciones del embalaje son los amortiguadores, que hay absorción de impactos. Por ejemplo, si yo traigo la caja de la televisión y hace una pequeña caída, pequeña de 5 centímetros, pues que no se me dañe, ¿verdad? Eso es sistema de amortiguadores, probablemente en la caja tenga de esos hules que tienen bolitas que si uno le aprieta, truena, o nieve seca. Fijación. ¿Qué es fijación? ¿Cómo los vamos a sujetar? ¿Cómo los vamos a empacar? La fijación son sistemas de fijación para evitar el movimiento interno. Pues si voy a poner un mecatito, si voy a poner un fleje, si voy a poner cadenas, ¿qué es lo que voy a utilizar para fijarlo? Ahora vamos a ver especificaciones de los envases. Dimensiones. ¿Qué tan grande es el envase que necesitamos? Ajustadas de acuerdo al producto y al modo de transporte. ¿Va a ser tarima? ¿Va a ser un tanque? ¿Lo vamos a mover con grúa? ¿Lo vamos a mover con montacarga? ¿Cuánto es lo que pesa? Todo eso hay que contestarlo. Ahora vamos a ver resistencia. Es la capacidad de ponerlo unos sobre otros, de hacer pilas con los productos. ¿Qué tanto resiste poner unas arriba de otras? Hermeticidad. ¿Qué es hermeticidad? Es que si yo tengo una caja que esté perfectamente cerrada. Hay veces hay contenedores de plástico que embonan muy bien dentro uno de otro, que ni siquiera les entra el agua, ni siquiera les entra, no hay cambio de aire. Entonces, que esté bien cerrado eso se llama hermeticidad, que esté hermético. Dice, la hermeticidad es protección efectiva contra contaminantes, humedad o algunos agentes externos. Marcado. ¿Qué es marcado? Son las etiquetas que tienen los productos. Que esa etiqueta tenga códigos de barras, que tenga algo que yo no tenga que escribir, que yo no tenga que capturar letras, que yo no tenga que capturar números, que con una sola pistolita podamos leer el código de barras, por ejemplo. Ahora vamos a ver criterios específicos del transporte vía aérea. ¿Cómo son los criterios
para transportar productos en los aviones. Vamos a investigar las restricciones. Siempre es muy importante el peso de un avión. El peso de un avión, pues tiene que ser regulado porque va a llevar mucha carga lleva el avión. Entonces, hay que poner límites estrictos a las maletas, a los carry-on que le llaman, esas maletas que tienen rueditas, o las cajas que llevamos en la parte de abajo del avión como carga. Límites estrictos de peso y de dimensiones por la aeronave y el tipo de carga. Regulaciones. Cumplir con todos los procedimientos de la organización de aviones. Hay un organismo que los aviones regula todos los vuelos, regula todos los protocolos para que sea por materiales peligrosos, por mercancías restringidas, etcétera. Procedimientos son los métodos específicos de carga, cómo se apilan, cómo se estivan. Estivar y apilar es lo mismo. Estivar es uno arriba de otro, apilar también. Y dice métodos específicos de carga, apilamiento y aseguramiento de compartimientos en los aviones. Otra, papeleo, documentación. Documentación aduanal, declaraciones de seguridad y manifiestos, que son los permisos de carga según sea lo que sea necesario. Estos son los criterios específicos del transporte aéreo. Restricciones, regulaciones, procedimientos y documentación. Seguimos. Ahora vamos a ver por tierra, terrestre, los trailers, los camiones. Las partes claves es la estabilidad. ¿Por qué? Porque el tráiler va avanzando y hay curvas en el camino, hay pendientes en el camino para que esa carga esté estable. Otra, la estabilidad viene en la distribución. Hay que distribuir el peso uniformemente para mantener el equilibrio. Las cosas pesadas, pues hay que distribuirlas. No vayamos a poner todo lo muy pesado hacia un solo lado, pues porque el transporte va a tener problemas. Protección. Proteger producto con materiales como las bolitas esas que les digo que truenan cuando las oprimimos, son amortiguadores contra vibraciones o las sacudidas. Y la última clave es la sujeción. ¿Qué es sujeción? Es amarrar, poner cadenas, poner flejes, que esté detenido y no se mueva. ¿Qué es la sujeción? Yo cuando me subo al carro me pongo mi cinturón de seguridad, el cinturón de seguridad me está sujetando. Es el método de sujeción de las personas dentro del carro, el cinto de seguridad. Ahora vamos a ver, ya vimos el aéreo, los aviones, ya vimos los trailers en el terrestre, ahora vamos a ver los barcos. Transporte marítimo. Como hay mucha agua, como hay mucha humedad, la corrosión es muy importante. ¿Qué es la corrosión? Que se oxidan las cosas, se pudren, se daña el material por la humedad. Entonces, utilizar materiales resistentes a la corrosión en los transportes marítimos. Otra, ventilación. Hay mucha humedad. Garantizar la ventilación adecuada en los contenedores previene la acumulación de humedad y de gases que pueden dañar los productos. Una es corrosión, otra es ventilación. Bueno, la tercera sería la humedad.
proteger contra la humedad y la sal del mar, la salinidad mediante embalajes que son lo que guarda el material, herméticos. ¿Para qué? Para que se preserve su integridad. Y otra es trincaje. Esa palabra está muy complicada. ¿Qué es trincaje? Son amarres, flejes, encadenamientos, forma de sujetar la mercancía. Es trincaje. Es la forma de sujetar la mercancía. Es el trincaje o el sujetar la mercancía es para asegurar que la carga no va a tener desplazamientos o no se va a andar moviendo con las olas del mar. Ahora estamos llegando a otro punto, que son las medidas de protección. Una de las medidas de protección es antihumedad, otra de ellas es protectores de las esquinas y los bordes frágiles del producto. Otro es plásticos o películas que envuelven al producto. Y otra cosa es el aislamiento térmico cuando se requiera. Por ejemplo, puede haber fusibles que con la humedad se pudre el filamento o se pudre el contacto o genere la batería con el borde de la batería, se hace como podridito y eso podridito hace que no haga contacto correctamente. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que nosotros vamos a transportar componentes electrónicos. ¿Qué medidas debemos de tomar? Es un ejemplo si estamos transportando componentes electrónicos. Bueno, primeramente, los productos electrónicos son muy delicados respecto a la temperatura y a la estática. ¿Qué es la estática? ¿Han visto ustedes cuando se tallan mucho el pelo con un globo y los cabellos se levantan? Eso que se levanta es una energía que se llama energía estática. Entonces, cuando el camión se va trasladando, las llantas generan energía estática. Y a veces, es muy probable que ustedes, no sé si lo hayan visto, hay trailers y hay camiones que traen como una cadena arrastrando. Esa cadena va arrastrando y va evitando la estática. La estática es energía que se guarda por las llantas, pero con esa cadena arrastrando por el pavimento se descarga la estática. ¿Por qué? Porque lleva componentes electrónicos. Otra es el acomodo de los componentes electrónicos. Aquí viene la espuma amortiguadora. El transporte puede ser internacional con control de temperatura para componentes electrónicos y hay que monitorear la temperatura y rastrear por GPS dónde va nuestra carga. Ese es un ejemplo para componentes electrónicos. Vamos a ver otro ejemplo. Materias primas a granel. ¿Qué es a granel? Es, por ejemplo, si yo compro un paquete de alimento para el perro, es de 5 kilos. Hay otro paquete que es de 12 kilos. Pero si está en un tanque, en un recipiente muy grande, y yo con un cucharón lo estoy sacando, echando a una bolsa con un cucharón, y luego me lo pesan, así cuando hay mucho material y yo saco de poquito, eso se llama a granel. Por ejemplo, a granel se puede transportar el maíz. El maíz va en contenedores. Se puede transportar el frijol, va en contenedores. Y eso se llama materias primas a granel. ¿Qué habla como ejemplo 2 de las materias primas a granel? Bueno,
Materias primas, si son grandes volúmenes, cómo se va a transportar, cómo lo vamos a acomodar, cómo va a estar, si es en contenedores, si son en cajas, si son en tolvas, y hay que verificar sus sellos y documentación de cada envío. Sellos y documentación de cada envío. Ese es el ejemplo número 2, materias primas a granel. Vamos a ver todavía otro ejemplo. Productos químicos peligrosos. ¿Qué hay que tomar en cuenta cuando son productos químicos peligrosos? Primero, son sustancias químicas clasificadas como peligrosas. Tenemos que saber que ese producto es peligroso. El envase lo tiene que decir que es peligroso. Otra, hay regulaciones. Los gobiernos generan muchos procedimientos y regulaciones para evitar problemas. Otra es cómo se acomoda. Si son en contenedores, hay que etiquetar ese contenedor como contenedor con contenido peligroso. Y otra es dar cumplimiento a todas las políticas y documentaciones y procedimientos, protocolos de los diferentes países que tenemos que cumplir. Cuando va viajando el producto, tiene que cumplir regulaciones de los países. Conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de esta semana? Vamos a verla. Primero, integridad del producto. Que el producto llegue a su destino en buenas condiciones. Integridad del producto. Segunda conclusión, reducir costos. Hay que almacenar todo aquello de tal manera que quepan muchas cosas para poder enviar ese material. Si voy a enviar un avión o un barco, pues que esté acomodado para que me aproveche a mí que ese envío lleva mucho material. Otro, cumplimiento de procedimientos o de normas. Y el cuarto conclusión es que todo lo que hagamos hay que analizarlo para poder mejorarlo. ¿Por qué? Porque si lo mejoramos, reducimos costos, además el personal trabaja más a gusto y la empresa es más rentable para que permanezca nuestro trabajo. Conclusiones claves: integración, integridad del producto, reducción de costos, cumplimiento de normas o protocolos y la mejora continua. Seguimos para poder llegar a la tarea semanal número 8. Dice aquí, tema, acomodo y envío de materiales, instrucciones. Investiga y redacta un resumen sobre cómo se acomodan los materiales para su envío, considerando procedimientos, cantidad, tipo de producto, embalaje. ¿Alguien se acuerda qué es embalaje? ¿Qué era el embalaje? Sujetarlo adentro de la caja. Cuando meto el televisor a la caja y le pongo las nieves secas, que están hechas especial para esa televisión y que quepa perfecto en la caja, eso se llama embalaje. Tipo de transporte y preservación. ¿Qué es preservar? Que no se dañe nuestro producto en el envío. Requisitos: mínimo 2 hojas en su cuaderno, incluir 3 ejemplos reales y agregar un dibujo de un tipo de embalaje. También tenemos la práctica semanal y con eso, mis queridos jóvenes, estamos llegando al final de este video. Recordemos que esto es la 8ª semana de nuestro módulo y necesitamos salir bien. Estamos muy atentos y estamos muy disponibles para cualquier duda que tengan poder aclarar. Saludos a todos.